Albert Camus fue uno de los pensadores existencialistas más importantes de nuestra época. Le dedicó a una pieza de la mitología griega su propio ensayo, el mito de Sísifo. Sísifo, a todo esto, fue un personaje tan astuto que hasta había conseguido engañar a los dioses. Y por tal atrevimiento, Zeus y Hades decidieron imponerle un castigo ejemplar. Dicho castigo consistía en subir una pesada piedra por la ladera de una montaña empinada. Y cuando estuviera a punto de llegar a la cima, la gran roca caería nuevamente hacia el valle, para que él nuevamente volviera a subirla. Esto tendría que repetirse sucesivamente por toda la eternidad. Para Camus, la principal cuestión filosófica es: ¿cuál es el aspecto de la vida que hace que merezca la pena ser vivida? El placer circunstancial puede invadir nuestra conciencia en un momento dado, pero en sí no hace que nuestras vidas merezcan la pena. Lo que sí puede hacer que valga la pena es hacer que nuestras acciones se enmarquen en un proyecto vital que tenga sentido. Porque la realidad simplemente existe y nada más. Por eso, para Albert Camus, uno mismo debe abrazar el proyecto de darle sentido a la vida, y no caer en la trampa de adoptar una existencia como la que Sísifo tenía al arrastrar la piedra una y otra vez hacia arriba. Pero hoy no venimos a hablar de Albert Camus, ni mucho menos de mitología griega. Sin embargo, el tema que vamos a desorganizar organizadamente tiene mucho que ver en esencia con lo que te conté antes. Un 3 de abril de 1998 se estrenaba algo que era radicalmente distinto dentro de la industria japonesa del anime, de la mano de Shinichiro Watanabe. Lo juntaba todo y a la vez irradiaba originalidad. El nombre: Cowboy Bebop. Su título ya aludía a algo rompedor, aquella serie de ritmos y estilos revolucionarios que surgieron del jazz de los 40. Era una serie distinta, atrevida en su concepción visual e inabarcable en su apartado musical, porque en la historia del anime japonés, el opening ha devenido un género en sí mismo. Los créditos iniciales de minuto y medio musical que presentaban el producto estaban concebidos para reunir todo el potencial visual de una serie en multitud de frames atractivos. La intro de Cowboy Bebop, un viaje lleno de color por la estética pop e invadida por el tremendo sonido de Yoko Kanno y de Seatbelts, son los créditos que no solo han dado escuela, sino una lección general de montaje musical y manifiesto visual. La serie plantea esto: es el año 2071 y la vida en la Tierra ya no existe. Un accidente destruyó la Luna, el único satélite natural del planeta, y provocó que hombres y mujeres se lanzaran a la conquista espacial por el sistema solar. La humanidad sobrevivió, pero no a cambio de nada. Las diferencias entre clases se acentuaron y las personas se han convertido en mano de obra esclava de las empresas, las cuales aprovechan la decadencia para sacar tajada económica. Solo impera la ley del poder y la del capitalismo, un viejo sistema que pervive a pesar de los años. Qué futuro tan irreal, ¿eh? En medio de todo ese caos aparecen un grupo de cazarrecompensas que van a intentar ganarse la vida de la manera que puedan, yendo de punta a punta por el espacio e intentando encontrar a algunos criminales a los cuales echarles el lazo. Así obtienen una buena recompensa. Nuestra tripulación: Spike Spiegel, Faye Valentine, Jet Black, Ed y Einstein. La nave: la Bebop. Pero vos te estarás preguntando, ¿a qué viene lo del mito de Sísifo? Bueno, ahora te explico. Porque es en los personajes donde recae el peso argumentativo. A medida que descubrimos a los tripulantes, también conocemos un poco más de la serie, e incluso de nosotros mismos, ya que somos espectadores incapaces de pasar impasibles ante los temas que se plantean. Aún así, no todo el elenco afronta los conflictos de la misma forma, ya que cada uno de ellos representa, a su manera, un modo de ver la vida. Faye es probablemente la que peor lleva lo de vivir en el 2071, porque pertenece al siglo XX. Pero la congelaron y despertó de su letargo artificial sin comprender del todo dónde carajo se encontraba. No entiende los cambios tecnológicos, ni la vida de una época en la que no encaja. La bella durmiente al despertar conoció a quien creía era su príncipe azul, pero resultó ser un galancete que la traicionó en la primera de cambio. Así que gracias a eso arrastra un trauma del pasado que le impide abrirse y confiar en los demás, ya que no quiere que le hagan daño. Cree en esa ley de la jungla que dice: o comes o te comen. Y por eso, para Faye, lo que predomina es ese estado, uno que funciona con la tiranía de la ley del más fuerte. No es de extrañar que haya terminado teniendo esta visión, ya que su historia está llena de tragedias por haber confiado en los demás, esos que sin parecerlo terminan haciéndole daño. Vamos con otro. Él es la voz de la razón de la Bebop, ya que es el personaje menos moralmente ambiguo. Se rige por un código de honor que cumple a rajatabla, como si fuera una de esas lógicas aristotélicas donde la conclusión es evidente a partir de las premisas. Cree en un equilibrio natural de las cosas. Su única obsesión es cuidar bonsáis. Y ejerce de Pepe Grillo en los demás personajes, aportando la visión supuestamente más racional.
ya que eso es algo que se le metió en la cabeza cuando era policía, pero lo que no sabe es que la policía misma fue quien lo traicionó. Jet es una persona racional y metódica. Entonces, ¿cómo puede ser que sea tan buena la relación que tiene con Spike, que es la antítesis total? Porque ejerce de figura paternal para Spike y ve reafirmada su condición de lo que se conoce como roble robusto, el tipo duro, fuerte, que no muestra sus emociones y que se mantiene fiel a sí mismo incluso en los momentos de crisis. Sigamos. Estos dos son los personajes que más pasan desapercibidos y curiosamente los más inteligentes de la tripulación. Son los únicos que dejaron la nave antes de que todo se desmorone y los únicos capaces de mirar al pasado solo para agarrar impulso hacia el futuro y no para martirizarse en el presente. Ed es el personaje más vital de la Bebop. Aún lidiando con un pasado traumático, ya que la abandonaron y se tuvo que buscar la vida desde pequeña, no se aferra a ese trauma, sino que está abierta a lo que la vida le propone. De ahí es que se monta en la Bebop, pero también de ahí es que decide abandonarla cuando se percata que las relaciones que estableció en la nave son tóxicas y no le aportan nada. El pequeño Corgi y ella comprenden que han hecho todo lo posible para encajar dentro de la tripulación, pero no lo han conseguido. Lejos de rendirse, tienen el valor de entender que merecen algo mejor y deciden salir a buscarlo. Y por último, Spike es el mito de Sísifo encarnado, porque prácticamente lo mismo le ocurrió en su pasado. Él se expone constantemente a la muerte, como si de una u otra forma imperara a poner punto final a su sufrimiento. Pasa que, en lugar de hacerse cargo, prefiere ponerse delante una pistola ajena cada vez que tiene una oportunidad. Albert Camus decía que no hay sino un solo problema realmente serio en la filosofía: el suicidio. Juzgar si la vida vale la pena ser vivida es responder a la pregunta clave de la filosofía. Y eso es lo que hace Spike constantemente. El piloto de la Swordfish 2 representa además los atributos típicos del clásico héroe del oeste. Es alguien torturado, de pocas palabras y con falta de perspectivas esperanzadoras en la vida. Esto se alinea con una gran tradición de hombres rudos que trataron de conquistar el oeste y se instalaron en nuestro imaginario gracias al western. No por nada, al final de cada capítulo el broche de oro es "See you, Space Cowboy". Junto con Neon Genesis Evangelion y FLCL, esta serie es culpable de hacer descubrir el anime a toda una generación. El grueso de sus 26 capítulos y una película son historias autoconclusivas sobre sus andanzas en el espacio, capturando fugitivos con los cuales ganar el dinero suficiente para mantenerse en marcha o simplemente enfrentándose contra algún problema derivado de su falta de planificación, sentido común e higiene. Pero la serie no acaba ahí. No son solo viñetas de personajes carismáticos en situaciones bien conocidas. Detrás de todo, hay una historia. Spike es un antiguo miembro de la mafia que al tener una aventura con la novia de su jefe y mejor amigo, tuvo que hacerse pasar por muerto, escapar del radar y convertirse en un cazarrecompensas. Al menos hasta que el pasado lo alcanza. Y eso no ocurre hasta la recta final, lógicamente. Cowboy Bebop remite al cine negro. La historia principal es una lucha de mafiosos, Spike huyendo de su pasado criminal, y la estética que todos llevan nos remonta al año 20, sin contar que todas las referencias de la ciencia ficción parecen retro, casi como si vivieran en un futuro en donde las naves espaciales ya eran viejas, aparatosas, ruidosas y ridículamente desfasadas de la época en donde se ambienta la serie. De ahí también la oscuridad de la serie, que sea tan existencialista y deprimente, porque ese es el tono del cine noir. No hay nada que hacer, no cabe esperanza, solo podemos esperar vivir un día más. Y Cowboy Bebop siempre se encarga de recordarnos que acá no hay finales felices, solo un día más en el que van a ver el amanecer. Debido a eso, es lógico que la elección de su banda sonora sea un género tan poco frecuente en el mundo audiovisual del anime como lo es el jazz. Yoko Kanno compuso junto a su banda Seatbelts una música de fusión sin complejos, y que en el principio nada tenía que ver con el espacio, pero situándose en algún lugar entre el jazz de los 50 y los 60, saltando sin problemas entre cool jazz, hard bop y no pocos elementos free jazz, el grueso de la banda sonora suena añejo, suena jazz, pero en realidad es una combinación de elementos que incluyen rasgos de la ópera, el rock, el pop y que difícilmente puedan englobarse en un género concreto. Exactamente igual que ocurre con la propia Cowboy Bebop. Yoko Kanno a veces creaba canciones que no le pedían porque creía que iba con el tono de la serie. De ese modo se generó una dinámica entre Kanno y Watanabe que nunca antes se había visto. Él creaba imágenes y ella le ponía música. Y a su vez ella ponía música y él ponía las imágenes. A fin de cuentas, esa también es la esencia de Cowboy Bebop. La mezcla,
El saltarse convenciones, el no circunscribirse a un único modo de hacer las cosas, por más que ese sea el modo lógico. De ahí que no se pueda catalogar como ciencia ficción a lo que creó Watanabe con Cowboy Bebop. Es su propio género. Era algo que no se había visto antes, pero que nos resultaba conocido. Y por eso fue revolucionario. Era nuevo, pero familiar. Cowboy Bebop siempre fue otra cosa. Una serie existencialista, triste, donde la trama principal se diluye en pequeñas subtramas, el desarrollo de la personalidad de cada personaje y las relaciones que se van construyendo entre ellos. Y por eso sigue siendo actual. Y por eso será inmortal. No habla sobre otros planetas, naves espaciales y usando palabrería que nadie entiende, sino de algo mucho más sencillo y cercano. Como todos, hemos de aprender a lidiar con nuestro pasado y enmendar nuestros errores, incluso cuando eso no va a servir para devolvernos todo lo que perdimos. Ahora te pregunto, ¿el anime tiene que tener algún contenido profundo? ¿O se puede disfrutar de uno pasatista? ¿Tenés alguno favorito similar a Cowboy Bebop? Comentame acá abajo tu opinión. Y acordate, suscríbete, activa la campanita, dale like, compartilo y seguinos en nuestras redes sociales que están acá abajo para enterarte cuando subamos más contenido. Sin más que decirte, nos desorganizamos organizadamente en la próxima.